el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel. ¿Y qué? Fiel y verdadero. Diga conmigo: mi Dios es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea por mí. ¿Quién pelea por usted? Un Dios que es verdadero. Ese pelea por usted. Un Dios que es justo, que es fiel. Dice Apocalipsis 2, verso 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. ¿Y qué? Rey de Reyes. ¿Y qué? Ese es su Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Jesús, el fiel, el verdadero, el Rey de Reyes, el que hay que darle la gloria y la honra. Levante sus manos y désela. Te damos toda la gloria, te adoramos, oh Señor, tú eres digno de Yo no sé usted por qué está tan serio, sabiendo que el fiel y verdadero peleará por usted. Yo estaría gozosa. Tengo un problema, el fiel y el verdadero peleará por mí. Tengo una tristeza, el fiel y el verdadero peleará por mí. Tengo una deuda, el fiel y el verdadero peleará por mí. Él es fiel a sus promesas y su palabra es verdadera. Así que tenga bien claro, si usted tiene una petición delante de Él, usted tiene que ser de aquellos que arrebatan con fe, porque Él es fiel a su palabra, y su palabra es verdadera y nunca miente y nunca ha fallado. Hoy yo vengo a presentarles de nuevo al fiel y al verdadero, al que hay que darle la gloria, la honra y la alabanza. ¡Bienvenido! Te
como mujer bajo sometimiento, Señor, bajo la bendición de mi Padre espiritual, de mi esposo, Señor. Y quiero predicar tu palabra, Señor. Y quiero ser usada como vaso frágil, pero con una palabra contundente, como un vaso fino, Señor. Padre, gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me permites predicar tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, estamos expectantes, porque tú no fallas, porque tú no mientes y porque tú sigues siendo el mismo Dios poderoso, fiel y verdadero. Gracias te doy, Señor, en esta noche, Padre, y pido que un espíritu de sabiduría, que el espíritu de revelación de la palabra venga sobre mí. Padre, quiero transmitir tu poder, quiero transmitir tus grandezas, Señor, y yo quiero que ellos, Señor, se vayan bendecidos en el poderoso nombre de Jesús. Y usted dice: aleluya. Si usted vino con problemas, sacúdaselos, sacúdaselos, porque si usted va a empezar a pensar en ellos, usted no va a solucionar su problema aquí sentadito. Usted va a aprender la palabra para solucionar sus problemas en el Dios. Tenemos que llenarnos, fortalecernos en el Espíritu de Dios. Mire, hay batallas que son difíciles, pero no imposibles, porque siempre estamos equipados en el mejor ejército, que es el ejército de nuestro Señor Jesús. Amén. Sean bienvenidos a esta casa donde el Dios de lo imposible habita. Siéntese. Aleluya. Mi esposo les envía saludes. Está haciendo una poderosa labor en Bucaramanga con una poderosa iglesia que se está estableciendo allá. Conocemos los pastores porque esos pastores ya estuvieron en este lugar. Nos dieron el privilegio de poderlos conocer antes de conocer su iglesia. Amén. Como siempre, ustedes saben que a mí me gusta hablar de lo que yo vivo y en lo que vivo, en fe, porque cada día es un reto de fe. Y el que esté firme, mire que no caiga. Siempre lo he dicho. Y nuestros retos siempre son totalmente diferentes cada día. A veces pasan días y pasa una semana y uno dice: wow, hoy no pasó nada. ¿Quién sabe en qué estaría ocupado el diablo? Que no sé, que no nos miró. Pero hoy vengo a hablar acerca, y me he preocupado mucho porque nosotros en el inicio de este ministerio vimos muchos creyentes y implantamos mucho la palabra de ser atrevidos espiritualmente. No sé si ustedes lo recuerden, de esos creyentes que hablaban con fe, de que veían un enfermo en un hospital y póngale la mano que Dios lo va a sanar, no tenga miedo de orar por él, no tenga miedo de creer. Esos creyentes hoy vengo yo a retarlos. Hay gente, en cada iglesia existen personas buscadoras de milagros y otras que son provocadoras de milagros. Yo espero que usted sea una provocadora o un provocador de milagros, no una buscadora de milagros, porque los buscadores vienen por su milagro, como aquel que viene a buscar un tesoro, lo encuentra y se va. Sino que usted sea un provocador de milagros, que cada día que saborea un milagro quiera seguir consiguiendo otro y se quede afirmando su vida espiritual en la casa donde lo vieron crecer y donde sus retos fueron vencidos. Amén. Usted tiene que aprender a diferenciar en aquellos que son provocadores y en aquellos que son buscadores de milagros. Y empezaré con la palabra. Vamos a Lucas 8:40. Lucas 8:40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo lo esperaban. En palabras paisas, Jesús llegó a una iglesia y estaban en la alabanza. Había una multitud esperando a Jesús y todos estaban felices, cantaban, adoraban y estaban esperando a Jesús. Yo espero que usted llegue aquí no a esperar, sino a provocar.
mire, tengo la petición más grande del mundo, necesito un milagro y me siento a esperar. Provoque su milagro. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándose en todos dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz, ve en paz. Jairo se postró, rogó para que fuera. Esta fue atrevida y usted se puede imaginar tratar de tocar a Jesús. Alrededor de 5,000, 6,000 personas que perseguían a Jesús. Se metió por un bordo, se metió por un escondite. Mire, nosotros tenemos que ser de aquellos que nos metamos por donde sea con tal de alcanzar nuestro milagro. Nosotros no nos podemos detener por las circunstancias, por las opresiones. A Jesús lo oprimían, a nosotros nos oprimen, pero esta no tuvo temor de ver toda esa gente y dijo: oh, no es como nosotros. Ay, no, qué pena, tanta gente, qué vergüenza que me vean que lo va a tocar. No, ay no, dejémoslo ahí. Lo oprimían, pero ella abrió paso, se metió. Usted se puede imaginar, mire, una mujer con un flujo de 12 años estaba deshidratada, estaba sin aliento, estaba sin fuerzas, quizás tapada, con el menosprecio de que la gente sabía que estaba padeciendo y donde la veían la iban a sacar, la iban a criticar, pero a ella no le importó. Ella necesitaba un milagro. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros? Perdimos ese punto de ser atrevidos y tratar de, no importando lo que estemos pasando, lo que estemos viendo, lo que estén diciendo, con tal de tocar el manto y robarnos el milagro, jalarlo. Nos hemos quedado ahí. La iglesia se acomodó a la pandemia. La iglesia se acomodó a los tapabocas. La iglesia parece que nos hubieran puesto un tapabocas a nuestro atrevimiento espiritual. Nos hemos quedado ahí estancados. Nos da temor. Si una vez falló, dos no. A los médicos se les mueren las personas. A nosotros no nos puede dar resultado una oración, pero 2 y 3 sí. No sé, tiene que ser atrevido. No se momimice. Parece que no hubiera vivido un Cristo de poder en usted. Nos quedamos sentados 2 metros de distancia. No me toquen. Nos quedamos ahí. Y hemos sido una iglesia que hemos sido levantados bajo la palabra y bajo una fe que nos reta, una fe en que hemos creído. ¿Dónde están aquellos que decían: vamos a orar, póngale la mano, que yo sé que Jesús lo va a hacer? Porque ya no lo cree, porque ya no lo hace, porque ya se detiene. Nos hemos detenido ahí. Nos pusieron un stand-by. Hemos dejado de creer. Estamos como cuando Jesús estaba cuando llegó con todos los 5,000, estaba haciendo milagros por donde quiera. Lo vieron hacer milagros y le dijo: hey, le dijeron los discípulos: maestro, manda a toda esta gente, no tenemos con qué alimentarlos. Y él dijo: sí, ve, trae los 5 panes y 2 peces. A lo paisa. Esos discípulos me imagino que se fueron y dijeron: pero vea, ya con lo que salió, ¿cómo vamos a coger 2 peces y 5 panes a partirlos? Después de haberlo visto hacer milagros. ¿Sabe qué nos pasa? Después de haber experimentado a Jesús, nos detuvimos.
Después de haber visto cuántos poderosos milagros hemos visto aquí, nos detuvimos. Mire, cambia el chip, la pandemia pasó y usted puede pasar y orar. Y usted puede llegar y orar por la gente que está enferma en la UCI. Mire, usted puede ser, me va a decir a mí que nosotros, los que tenemos la revelación del poderoso Cordero de Dios, nos va a ser imposible orar por alguien que tenga COVID, que Dios no lo sane. Si sana el cáncer, ¿por qué no sana el COVID? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Por qué nos amedrentamos? ¿Dónde quedó esa fe aguerrida? Ese atrevimiento espiritual. Jesús dijo: traiga los panes y los peces. Y los discípulos vieron lo natural, mas no lo espiritual. Y trajeron los peces y trajeron los panes. Dice la Biblia que sobraron canastas de comida, pero solo el atrevido puede creer que puede sobrar cuando estamos creyendo por un milagro financiero. Porque cuando estamos creyendo por un milagro financiero de X dinero, 500,000 pesos, pongo un ejemplo, estamos pidiendo 500,000 pesos, porque no pedimos 5 millones, 50 millones, porque nuestra mente se redujo, porque nuestra mente se detuvo, porque dejamos de creer, porque dejamos de pensar, porque dejamos de ser atrevidos. No se amedrante, esto también va a pasar. Esto va a pasar a la historia, pero a la historia no puede pasar que nosotros como creyentes nos quedamos momificados en una silla esperando que todo pasara. Usted tiene que ser una persona atrevida. Tenemos que despertar, pero si no podemos despertar, ¿cómo pretendemos ir a hablar afuera de un nuevo despertar? Están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y dónde está? Nos da temor. Estamos llenos de problemas y dificultades y nos da miedo orar y creer y ser atrevidos. ¿Dónde está? ¿Dónde están aquellos que decían: venga, vámonos en grupo y vamos a orar? ¿Dónde está? Ese que tenía un problema de deuda económica y decía: no, Señor, tú suplirás pues todo lo que me falte conforme a tu riqueza, Señor. A tus riquezas. Es que no hable a tu plata, dice a tus riquezas. Habla, dice la palabra, dice, y él, me busca ese verso por favor, y él me suplirá todo lo que me falte, todo. La Biblia dice que es todo. No hay excepción en el todo, no hay excepción. ¿Por qué nos hemos detenido? ¿Por qué ha entrado temor en nosotros? ¿Por qué? No podemos detenernos porque la pandemia es de cuidado, sí. Es de precaución, sí. Pero si usted le tiene miedo, el temor trae consigo castigo. Y se lo aprendí a mi esposo, porque pregunten, soy de las que me bajo con desinfectante para todo. Y yo anoche lo veía ministrando y yo: la sangre de Cristo. Están todos sin tapabocas. Yo cuando me dice el Espíritu Santo, me llevó a lo aguerrida que tuve que creer yo cuando él se cayó, porque él contó su historia, él contó su versión, pero nosotros que la vimos es otra versión. Y yo dije: si Dios ese día nos respaldó tan poderosamente, él sigue respaldándonos. Porque cuando él cayó sin conocimiento. Y yo estaba con mis 2 niñas y con mi yerno. Y yo soy de las que veo sangre y yo salgo despavorida. La sangre a mí me produce mareo, grito, desmayo, casi desmayo. Y cuando yo veía que esa sangre pegaba en las paredes por todos los lados, que ellas se chorrearon de sangre, yo quise meterme al baño. Y del baño me sacó una voz y dice: oh, toma control de esto ya. Y yo volteé y yo no sé, por encima de ellas me monté. Yo lo único que hice fue atar demonio de muerte sobre él,
porque él estaba ya verde, inconsciente, tirado ahí desmadejado. Mi yerno lo logró levantar, Laura le tenía la cara, y yo, de lo que veo de medicina, yo cogí una toalla que encontré porque se la tapé y le amarré el cuello porque pensé que se había desnucado, pensé que se había enterrado el vaso por aquí. En ese momento el diablo trabaja y el diablo habla. ¿Y sabe qué hice yo? Porque las niñas gritaban, ¡ay, se nos mató mi papá! Y yo, no vamos a hablar, oren en lenguas. Yo solo decía, oren en lenguas. Y yo oraba en lenguas, pero yo no sé de dónde oraba. Yo he dicho en este púlpito y lo sostengo, yo soy muy chillona. Yo por todo lloro. Y yo no sé yo por qué no lloré. Y yo era la que manejaba la situación. Y yo, lo vamos a parar. Y te paras en el nombre de Jesús. Y lo paramos, entre mi yerno y yo lo paramos. Y ya él volvió. Cuando él volvió, él decía, yo tengo sueño, me quiero dormir, tengo mucho frío. Y yo lo envolví en una cobija, no sé de dónde fuerzas, porque ese hombre pesa. Y mi yerno trajo una aromática y le embutimos una aromática. Y yo, no te dormís porque vos no me vas a dejar. Vos no me vas a dejar, todavía no es el tiempo de Dios. Y yo le pegaba aquí en el pecho, no, en el nombre de Jesús. Y lloraba. Y yo decía, Señor, este hombre me lo diste y dijiste que hasta el fin de los siglos. Así que, Señor, y yo era orando. Y él, cuando ya como que volvió, y cuando él volvió, yo dije, ya es hora como que yo llore. Pero no lloré. Y yo lo miraba, ya estás bien. Y me dice, él no me hablaba. Y ahí fue donde vi que traqueó la mandíbula porque él se la arregló. Y entonces yo le dije, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y ya yo decía, pero yo ¿por qué no lloré? Pero ya el martes sí lloré. Yo llegué a la casa y yo lo veía con Ángel, yo le contaba el himno y yo lloraba el himno. Pero yo sí dije, ese mismo poder que Dios nos da en ese instante tan crucial existe y lo puede usted agarrar. Si yo no tomo control y me encierro en un baño a llorar, este hombre se desangra ahí, se nos muere, porque él estaba verde. Yo le decía a Abelino, Lino, él no está pálido, él está verde y no responde porque él quedó inconsciente. Y cuando él logró abrir los ojos tenía la pupila hacia arriba y no hablaba una lengua rara. Y yo no, pero yo le decía a Dios, no, Señor, muertos no. Y yo hablaba y oremos en lenguas. Algo muy peculiar y muy lindo que Nabrán, todo el mundo me dice, ¿y Nabrán qué? Y Nabrán miró toda esa situación. Nabrán se corrió porque estaba cerca de la habitación donde él estaba, y él se subió a la cama y él empezó a orar en lenguas. Y ahí fue donde yo le dije, vamos a orar todos en lenguas. Oren en lenguas, no nos quejamos, oramos en lenguas y tomamos control de esta situación. Pero el diablo aquí no nos mata a nadie. Y yo entendí que en esos momentos cruciales es donde o perdemos o ganamos las batallas. Si me dejo sobar y me dejo afectar del sangrero que yo estaba viendo, el diablo se lo lleva y el diablo lo mata. Pero es en los momentos cruciales donde usted tiene que sacar su estirpe, donde usted tiene que sacar ese depósito, donde usted tiene que sacar lo que se le ha sembrado a usted, lo que usted ha escuchado aquí. Mire, veredictos, papeles, cuando a usted le entregan esos endemoniados exámenes que dicen que tiene esto, que tiene aquello, que tiene, yo no. Es ahí donde usted tiene que sacar su estirpe espiritual y saber con qué va a vencer. Cuando esos médicos fueron a revisarlo a él, decían que yo no sé qué fractura y que tiene otra boca, que tiene el hueso. Y yo no es lo que ellos digan, sino lo que Jesús estableció. Yo creo la palabra, tú nunca fallas, tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Y yo era orando aparte de ellos. Hay que trasladarlo inmediatamente. Y yo apenas le decía a Laura por allá que no. Y es que mami, sí, hay que llegar. Y yo no. Y era una dicotomía ahí. Entonces ya se paró él y dice, bueno, ustedes dos no toman decisión, yo soy el que toma la decisión. Ah, bueno, está bien. Si él se paró así, está muy bien, lléveselo. Y si él dijo que se iba, sí,
porque había que tomarle puntos, porque si era muy profunda la herida. Pero yo entendí eso. Yo decía, en los momentos cruciales, o usted pierde o usted gana. Lo primero que usted decida hacer en ese instante es el derrotero de lo que va a suceder más adelante. Pero si usted se deja intimidar del diablo, mire, yo me intimidé porque es mi esposo, era mi carne la que le estaba brotando sangre por todos los lados. Y yo estuve a punto de salir gritando ayúdeme, porque yo soy sangre. Pero cuando Dios toma el control de la situación y se lo permitimos, porque otra cosa es que a veces Dios quiere tomar el control y uno es por el lado, no, Señor, suave, suave, mira, oh no, se va, y empezamos a decir cosas negativas. Las palabras tienen poder en ese momento de aflicción. Ore, si usted no sabe qué decir, ore en lenguas. Si usted no sabe qué expresarlo, ore en lenguas. Volviendo a la palabra, esta mujer se atrevió y tocó el manto. Necesitamos ser atrevidos espiritualmente y no quedarnos sentados esperando que venga Jesús y diga, tú necesitas un milagro, tú necesitas un milagro. No, atrévase, pídalo, no se quede, no se estacione. Esta mujer gastó plata y plata y plata en médicos, se gastó su dinero en médicos y no le solucionaron nada, mas tocó el manto de Jesús y al instante fue sanada. Nosotros, ¿por qué no tocamos? Hemos gastado y hemos gastado pólvora en todo y no nos hemos atrevido a tocar. O usted es un buscador o usted es un provocador. No sea de los de la multitud que estaban felices, pero no estaban provocando el milagro. Ellos estaban esperando, Jairo estaba esperando que fuera a su casa. ¿Por qué no Jairo lo tocó y se fue y tocó su hija? Porque siempre estamos esperando que Jesús actúe. Hágalo actuar, hágalo actuar. Dice la palabra en Marcos 2:1 que entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Otra vez multitudes. Cuando Jesús se reunía siempre habían multitudes, porque siempre hay multitudes, pero no hay provocadores. Usted no puede ser de la multitud que viene a escuchar una palabra y cuando está allá afuera y que necesita que se ejecute la palabra, usted no sea capaz de ponerla en práctica. Usted tiene que ser de aquellos que sea que esté en la multitud y se atreva a poner en práctica lo que ha escuchado y lo que ha aprendido. Tenía una necesidad, era un paralítico y decía, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a una a la puerta. Y le predicaban a la palabra. En el verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que eran cargado por 4 muchachos. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, porque siempre hay multitud, porque siempre hay multitud de excusas, porque siempre hay multitud de complejos, porque siempre hay multitud de que yo no puedo. Porque siempre hay multitudes y multitudes, y siempre ante su milagro va a haber una multitud que se llama pared, que se le va a imponer para que usted no logre lo que usted quiere. Siempre va a haber una multitud que se le va a parar enfrente y decirle, no eres capaz, no podrás hacerlo, no tienes el valor, no tienes las agallas, estás solo, estás sola. Te vas a derrotar, esto se va a perder, esto se va a quebrar, te vas a morir. Multitudes que vienen y hablan aquí a la mente y es problema suyo si se lo lleva al corazón para que el diablo lo ejecute. Multitudes. Siempre que estás al frente de creer por un milagro, siempre van a haber multitudes a las cuales usted tiene que vencer. Los ejemplos que le he dado vencieron las multitudes. Estos cogieron ese paralítico cuando vieron la multitud y se subieron al techo, abrieron un hueco, pero lo bajaron. ¿Y qué? Y Jesús vio y dijo, wow, estos sí quieren un milagro. Venga,
y oro por ellos. Pero nosotros somos muy refinados, no nos movemos, ni amén decimos, ni nos paramos porque nos contagiamos. Nos encartonamos de tal manera que nos da pena mostrar que somos creyentes. Pero ¿qué quiere decir? Que porque yo no digo amén, mire, lo que está dentro de usted siempre se va a exteriorizar. Y a mí usted no me diga que uno nunca muestra de lo que está lleno, porque siempre es así. Yo veía el domingo con esa palabra tan poderosa del primer culto, y tanta gente que necesita milagro, parecían momias sentadas en la silla. Y están creyendo por milagros. Que eso no acondiciona mi estado espiritual, sí lo acondiciona, porque siempre usted va a mostrar de qué está lleno usted. Siempre. La Biblia dice que el gozo es la fortaleza de mi espíritu. Si es el gozo la fortaleza de mi espíritu, ¿de qué estoy yo lleno para que me fortalezca? Siempre van a haber multitudes que van a llenar tu corazón antes de que llegue la respuesta que tú necesitas. Multitudes que quieren venir a hablar. Tanta idea era la iglesia. Tanto servicio. Siempre predicando. Multitudes. Que va, tomémosla suave. No, esto de tanta entrega y tanta oración, esto no va. Multitudes que siempre quieren detener tu milagro. Estos fueron atrevidos, se subieron al techo, no importaron quién estaba parado en la puerta así, no entra usted. No, se subieron al techo y rompieron el límite de su condición. Usted sabe que subir un paralítico, 4 personas a un techo, piénselo, pero no hubo límites para ellos porque necesitaban un milagro. ¿Cuál es su límite? Usted necesita un milagro. ¿Cuál es el límite que usted está colocando delante de Dios? ¿Por qué se está deteniendo? ¿Por qué no está provocando el milagro? ¿Por qué está quedadito ahí? No, es que ahora el frío de la iglesia no me deja alzar la mano a decir amén. Hay excusa para todo. Nosotros somos las personas que más excusa tenemos. Mire, usted ha estado viendo los Juegos Olímpicos. Esa gente es, yo estaba viendo el atletismo, y ellos antes de empezar una carrera y nosotros antes de creer por un milagro es, ¿será que sí va a pasar? Y nos quejamos media hora y después oramos. Estos para llegar a la meta lo voy a lograr. Así decía ese muchacho que ganó una medalla de oro, que fue creo que la única, no sé. Y decía, yo lo voy a lograr. Y era caminando. Yo lo voy a hacer. Se mentalizan que lo pueden lograr. Nosotros los cristianos nos mentalizamos en quejarnos primero por la prueba y después en creer por ella. ¿Dónde está lo que hemos aprendido? ¿Dónde está? Por eso es tan necesario estar leyendo la palabra. Por eso es tan necesario siempre estar escuchando lo que se le predica aquí. Van a ver el día malo viene. No soy negativa, no, ate mis palabras si usted quiere. Pero cuando venga el día malo, ¿usted cómo lo va a enfrentar? ¿Con multitud de palabras que me han enseñado a pelear? ¿O con multitud de quejas, ¿por qué me llegó esto? O multitud de que sí soy capaz y esto lo voy a vencer. Si vencí el anterior, este también lo puedo hacer. Con multitud de que tengo que tener un carácter espiritual. Tengo que aprender a pelear. No me puedo ver derrotada sin iniciar la pelea. Multitud de quejas. Estos rompieron el límite. Se cargaron al paralítico. Me imagino 2 en el techo y 2 subiéndolo. Y no les importó, no les dio pena. ¿Cuántos no criticaron y dijeron, oiga, locos, ¿por qué se están subiendo por allá? Van a robar.
¿Qué? ¿Van a hacer un daño? Y ellos no, vamos por el milagro. Y nosotros, ay, usted sí va a seguir ayunando para ponerse así. Usted va a seguir con esa oradera. Usted va a seguir metido en la iglesia. Y nos dicen eso y dicen, eso es de Dios que me están diciendo que no ayune. No se rían. No se rían. Que yo hablaba con alguien y yo le decía, usted sí está ayunando, es que Dios no me lo ha dicho. Por Dios, ¿quién necesita el milagro? ¿Usted o Dios? Y a veces el ayuno es tan bueno para purificar nuestros cuerpos. No, para adelgazar, también. Pero para así purificarnos y prepararnos. En la pandemia, cuando estábamos encerrados, todo el mundo se dedicó a comer. Y cuando vino el día de la prueba, ay, sí que salieron. Yo le decía a mi esposo, ¿cuánta gente en este momento no está perdiendo su vida espiritual encerrado en su casa? Cuando debería ser todo lo contrario. Encerrados deberíamos buscar más de Dios. No, encerrados se perdieron más cristianos que yo creo que en la guerra de los 1000 días. Porque se mentalizaron en su multitud de excusas. Siempre que Jesús iba a reunirse a hacer milagros sobrenaturales, había multitudes. Pero a Jesús no le importaban las multitudes, y al que estaba detrás del milagro, mucho menos. Él quería el milagro. Ellos querían los milagros. La mujer del flujo de sangre tuvo que pelear con multitud, empujar. Yo me imagino, para tocarle la punta, se tuvo que meter, jalar, empujar, patear, como cuando uno se va a montar al bus así, que se montaba en los barrios, ¿se acuerda? A mí me tocó montarme así, cuando iba para el colegio, que lo subían a uno y que uno aparecía así como levitando, y era que lo estaban subiendo en el tumulto. Y ahora, como hay distanciamiento, no pueden haber tumultos. Pero la del flujo no le importó. La del flujo creyó por su milagro. Porque usted no cree. Dios hace todo nuevo. Él lo ha hecho todo nuevo. Él lo ha hecho todo perfecto. Él no tiene límites. Los límites están aquí y aquí. Él es sin límites. Yo decía, el Dios al que yo le sirvo coge todas las aguas del mar y las pone en su. Ese es el Dios suyo, que coge todas las aguas y las pone en su puño, en la cuenca de su mano. Ese Dios es el cual usted le sirve. Que usted necesita un milagro, pídaselo a ese. Ese es el que lo da. Cuando usted vea que hay un límite en su mente para crear por creer y crear cosas sobrenaturales, recuerde a quién le sirve usted. No se le olvide. Ahora vamos a Marcos 10, verso 46. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, otros muchos habían aquí en esta otra historia. Y le estoy hablando de 4 personas humanas necesitadas de milagros, tan humanas como usted y como yo, que hemos necesitado milagros. Así que es una realidad de que Dios puede darle respuesta a usted como me la puede dar a mí. Amén. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole:
ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este ciego, como hay muchos ciegos espirituales, porque hay ciegos naturales y hay ciego espiritual. Hay muchos ciegos sentados esperando que sea Jesús el que pase y le diga: hey, usted necesita un milagro. Hey, usted necesita un milagro. Usted se puede imaginar cómo gritaba él si había multitudes alrededor de Jesús y Jesús lo escuchó. No era un Jesús, no. ¿Cómo sería la forma de él gritar para que Jesús lo escuchara? ¿Cuál es la forma de usted orar para que Jesús voltee y le escuche? ¿Cuál es la forma de usted clamar para que Jesús escuche? ¿Cuál es la forma de usted provocar a Jesús para que Jesús le dé el milagro? ¿Cuál es? No, como quieras, Jesús, como tú me lo des. No, ellos tres fueron al grano. La una quería ser sana del flujo, el otro quería que Dios lo sanara de ser paralítico, y que Dios le diera la vista. No fue con rodeos, de una pidieron los milagros. Este ciego Bartimeo fue atrevido. No le importó que lo criticaran, no le importó que lo callaran, no le importó que nadie lo detuviera, no le importó nada. Él iba por lo suyo, por su milagro. A usted no le puede importar las circunstancias que usted está viviendo. Usted tiene que mentalizar su milagro sobrenaturalmente en su mente para que su corazón lo crea y su espíritu lo diseñe y Dios lo haga. Pero es que tenemos el límite en la mente. Necesitamos un milagro de sanidad y nos da temor vernos sanos. No lo mentalizamos, no nos mentalizamos sanas, no nos mentalizamos prósperos. Nos da miedo ser prósperos porque no lo han mentalizado. Todavía se ven en el mismo estado. Usted necesita un milagro sobrenatural. Hágalo en su mente, llévelo a su corazón y Jesús lo ejecuta. Pero es que yo siento temores porque de pronto no se hace totalmente como yo lo quiero. Usted no lo ha hecho en su mente, por eso todavía está enfermo. Hay mentes enfermas porque no han dejado que la palabra de Dios obre. Hay mentes limitadas. Este era un ciego natural. Hay muchos ciegos espirituales sentados en las iglesias esperando que Jesús pase, pero le claman, pero Jesús no escucha. A veces Jesús no escucha por el tamaño de su vida espiritual, por el estado de su vida espiritual. A veces Jesús no escucha ese clamor porque ve primero el corazón. ¿Sabe qué vio Jesús en este Bartimeo? Su agresividad espiritual. ¡Cállese! ¡No! Jesús, hijo de David, ten misericordia. No dijo: Jesús, hijo de David, míreme, necesito que me sane. Pidió misericordia primero. ¿Qué pide usted primero? ¿Usted qué pide primero? Usted ha analizado su estado espiritual. Cuando llega usted ante el trono, ¿cuánto tiempo usted le dedica a ese Jesús? ¿Cuánto tiempo saca usted para Jesús? Él saca 24 horas, 24, ¿cómo es que es? 24/7 por usted. Yo hoy me levantaba y yo salía y respiraba. Hoy me levanté como a las 5 de la mañana y yo respiro y no me están cobrando el oxígeno. Respiro y no estoy esperando una UCI, y ni la esperaré en el nombre de Jesús. Reprendo al diablo. Respiro por la misericordia. Y yo veía el amanecer y yo decía: son nuevas tus misericordias hoy. Hoy puedo pedir porque es nuevo. Pero ¿sabe qué hago yo? Yo lo adoro. A mí me apasiona ese Jesús. Yo siempre
siempre estoy buscando todo lo apasionado que Él me apasiona. Él me apasiona con su amor. Él me apasiona con su grandeza. ¿Dónde llega la pasión suya? Primero su pasión es por el equipo, por su esposa, por el carro, por su ropa, por sus zapatos, por su empresa o por Jesús. ¿Por quién es primero su pasión? ¿Por quién? Esa pasión es la que habla delante de Dios. Cuando usted está clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia, necesito un milagro, necesito ser sanado, necesito ser sanada, necesito una respuesta de Dios, necesito un milagro económico. Ese es el Jesús que responde. Este ciego no tenía límites. Nosotros sí. Nosotros hemos puesto límites a nuestras vidas. Nosotros hemos amarrado a Jesús y salimos afuera y lo dejamos ahí sentado. Porque a veces actuamos como los impíos de afuera. Porque solo lo sacamos cuando necesitamos un milagro. Yo tengo gente que me llama al celular y yo miro y yo, uy, esta está en problemas. Porque no me llaman sino cuando estoy en problemas, cuando están en problemas. Yo pienso que así es Jesús. Uy, esta está orando, quién sabe qué problema tiene. Porque así somos nosotros. No lo buscamos para adorarlo, no buscamos para mostrar cuánto lo amamos, cuál es su grandeza. No, lo buscamos cuando tenemos una necesidad. Y ahí sí ayunamos, ahí sí oramos, ahí sí, Padre, venga, imponga. Lo vemos, sí, Padre. Pero no estamos necesitados. Es más, nos pasamos chateando ahí, cuando una palabra suya bastará para sanarme. No menosprecie el don de Dios que ha puesto en el pastor Edwin, en el pastor Abelino y aún en los hombres de Dios que hay en este lugar. No lo menosprecie, porque usted no sabe Dios a quién va a usar para su milagro. Aleluya. Esto amerita un saludo por usted. Tengo 5 puntos. Ve que saqué 5 puntos. El primero es aprender a ver las pruebas como oportunidades. Nosotros vemos las pruebas como los fines de nuestra vida espiritual, nunca como una oportunidad de crecer de una forma que usted nunca había experimentado. Yo digo que si a mí no me hubiera llegado la prueba de mi esposo, yo no hubiera experimentado una fe tan aguerrida y nunca me había visto tan brava con el diablo como hoy día. Esa fue una oportunidad en yo darme cuenta la capacidad espiritual que yo tengo. Hay pruebas que nos muestran qué capacidad espiritual tiene usted y qué resistencia espiritual tiene usted. Hay pruebas que llegan para probar el corazón tuyo, para ver si estás por lo que Dios te está dando o por lo que Dios ha hecho en ti. Hay que ver las pruebas como oportunidades de exaltar el nombre de Jesús delante de la gente cuando tú estás contando el testimonio por lo que pasaste. Pero muchas veces nos quedamos calladitos y no decimos, es que a mí no me gusta contar. Cuente, porque si Dios lo hizo con usted, lo puede hacer con otra persona. No le quite el privilegio a otra persona de ser bendecido. Toda prueba es la antesala para un gran milagro. Siempre que usted está creyendo por algo, no sé si le pasa a usted, pero a nosotros nos ha pasado, que siempre que estamos creyendo el testimonio cuando me hicieron la ecografía de seno, que encontraron 7 miomas y que me mandaron allá y que mi esposo me llevó, oró por mí y me dejó. Y me dijo, aquí vamos a ver el Dios al cual usted le cree. Y yo, los dos.
Y yo en ese baño me ponen esa batica endemoniada que le ponen a todo el mundo, porque yo le digo la batica endemoniada, y en el nombre de Jesús yo no me voy a volver a poner la batica endemoniada. Y yo me arrodillé en ese baño. Yo le dije: Señor, yo te he servido, yo he sido fiel contigo. Señor, yo no voy a morir, yo no voy a tener un cáncer de seno, yo no, y reprendo al diablo. Esos 7 cosas que aparecen en esa ecografía, esas 7 cosas desaparecen. Porque la belleza que me la hizo le puso 1, 2, 3 y las contó y le puso un numerito y todo, como para que no se me olvide. Yo salí de allá y vi a las 2 señoras estas todas pensativas viendo lo que estaban anteriormente. Y yo: Dios es especialista en avergonzar, no me va a dar temor en avergonzar a estos sabios. Entonces yo salí riéndome. ¿Cómo está doña Esperanza? Y yo: súper bien, supiera que mejor que nunca. Ah, sí, bueno, parece aquí. Entonces le hacen a uno, le cogen, le ponen, y ellas se miraban y volvían y volteaban, y yo: uy, me duele. ¿Está seguro que es? Sí, señora, es ese. Mire que dice que es ese. Y busquen. Espere un momentico, llamaron a otra. Busquen y busquen. Y yo: ¿qué pasa? Es que no aparecen. Y yo: es que no van a aparecer, porque yo le creo a un Dios vivo y poderoso. Y cuando yo salí allá, que me dijeron que había 7, yo fui y dije: 7, oro para que cada una se destruya. Y no van a aparecer. Dice: pero es que mírenlas aquí, una, y con numerito. Y yo: ahí están, pero las ve. No. Ah, bueno, espere 5 minutos para volverla a tomar. Yo: espero el tiempo que sea necesario, no hay problema. Yo salí, llamé a mi esposo y yo: no aparecen. Entonces me dice él: y no van a aparecer. Y yo: no van a aparecer. Volví, 10 minutos me dejaron, volví, salí, volví, me pusieron la batica endemoniada. Y yo: batica endemoniada, sacudí, porque a esas baticas le quedan los demonios de las frustraciones de las otras. Y yo: demonios de frustraciones de las otras, suéltalas. Sí, porque a uno le ponen las tales baticas que otras se han puesto y han llorado sobre ellas. Y dice: no, reprendo al diablo, demonio que hay ahí, suéltalo. Y me la puse y salí. Doña Esperanza, qué pena con usted. Y yo: tranquila, no hay problema, hágale. Y otra vez. Y yo, ya están como molestas. Y yo: no le encontramos nada. Y yo: es que no van a encontrar nada, Jesús me sanó. Y yo: ah, bueno, esa es su fe, Jesús la sanó. Y yo: y ponga ahí que Jesús me sanó, a mí no me da pena que la médica me vea que Jesús me sanó. Ah, ¿eso quiere? Yo: sí, póngalo. Y en ese papel dice: Jesús la sanó. Se la llevé a mi ginecóloga y dice: Jesús la sanó. Y yo: sí, mi Jesús me sanó. Y no me da vergüenza. Yo le dije: a todo el mundo le voy a contar que no es de lo que uno se llena cuando le vean todas esas cosas, cuando le den el dictamen, cuando le den el examen. Es lo que usted va a soltar en el instante. De pronto la otra señora se puede endemoniar, pero usted decir: no, yo no tengo nada. Eso es una mentira del diablo. Y así se lo dije. Y que vamos a control, no encuentran nada. Y no encontrarán nada, porque redimida fui. Y no por cualquier sangre, por la sangre de un cordero santo. Por esa. Y sabe, cada que le entreguen un examen: gracias, pero yo no tengo esto. Y no, la primera palabra que suelte usted bajo el conflicto es la que va a resolver su conflicto, y valga la redundancia. Nunca tome un silencio de Dios como una respuesta. Nunca. Dios a veces da espera para respuestas, sí. A veces mira el corazón y el estado del corazón, porque muchas veces Dios te da la bendición y te perdió. No lo volvemos a ver, lo perdimos, porque ya está ocupado en la bendición. No tome un silencio de Dios como un no, como una respuesta en no. Todo tiene un proceso, y Dios tiene una espera. Y Dios tiene una espera con usted. Espere, pacientemente espere a Jehová, y Él me respondió. Quiere decir que no hay oración sin respuesta. Todas las respuestas en Dios siempre se dan.
Nunca tomar un silencio de Dios como una respuesta. Hay que persistir hasta que el milagro suceda. Mire, la mujer del flujo de sangre no esperó que Jesús le dijera, sé sana. Lo tocó y en el instante fue sanada. Después fue que le dijo, por tu fe fuiste sanada. Toque a Jesús en el momento que usted lo necesite. No esperen reunirse en la reunión de los santos y que caiga lo sublime. No, en el momento del conflicto que usted lo necesite, tóquelo. Busque un baño, busque donde sea, arrodíllese, clame, crea, pero no se quede bracicruzado con la multitud de todo lo que el diablo empieza a hablar en su mente, después de lo que usted lee, después de lo que usted le dicen. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero al principio de la pandemia uno salía al supermercado y alguien estornudaba y uno decía, ¡ay! COVID. Y uno empezaba a echar COVID. O tosía y uno. Yo le decía a mi esposo, yo apenas volteé y miré a mi esposo y mi esposo, ¿qué? Y yo, nada. No he dicho nada. Vea, yo le mostraba yo. Porque gracias a él yo crecí en fe. Gracias al esposo que yo tengo, yo le doy todos los días gracias al Dios poderoso por el esposo que yo tengo. Ya después de que todo eso pasó en nuestras vacaciones, yo lo miraba y él me decía, ¿qué me estás mirando? Y yo, no me vuelvas a hacer eso. Casi me muero. Ahí fue donde empecé también a chillar. No me vuelvas a hacer eso. Porque hubo un momento que uno piensa, ¿qué va a hacer sin ellos? Porque el diablo trabaja. Y uno piensa, o sea, es un segundo, como un micro sueño, como un micro pensamiento que el diablo abarca como una hora de pensamientos. Y es ahí donde el diablo trabaja y deja la semilla. Y yo le decía a él, mi hijo, no, esto nunca va a volver a pasar. Y yo, amén. Porque yo nunca voy a volver a experimentar una cosa tan reendemoniada. Y no quiero volverlo a hacer. Nunca deje su vida espiritual en stand-by. Porque no has visto respuestas de Dios. A muchos las no respuestas de Dios los ha sacado del propósito de Dios. Ay, es que tanto tiempo esperando que Dios dé una respuesta y no veo nada por ningún lado. Los silencios de Dios nunca son respuestas de una cosa negativa. A veces ve el corazón, ve la actitud. Es entender que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y en nosotros no podemos creer que Dios siempre va a pensar que no le voy a dar la respuesta, que la voy a hacer sufrir, que la voy a hacer llorar, que la voy a enfermar. Mire, la idea esa loca de que cuando un niño se muere es que así Dios lo quiso. Dios no quiere que los niños se mueran. Dios no quiere que los adultos se mueran. Dios no quiere que nadie se muera, porque Él murió en la cruz del Calvario por ti, por mí y para que nadie muriera. Eso no es de Dios. Sí, Dios no lo quiso. No se le olvidó que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y en matar está esa. No siempre es Dios. Yo hablaba con alguien ayer y le hablaba y decía, es que volvió de nuevo la enfermedad. Yo muchas veces siempre estamos echándole la culpa al diablo de lo que nos está sucediendo, pero no nos examinamos nosotros en qué parte dejamos la puertecita medio abierta. Porque ese diablo aprovecha la más mínima hendidura de la puerta para entrar y destruir y dañarte y hacerte sentir mal y desvirtuar todo lo grande que Dios ha hecho por ti. Escuche, mide su corazón. Hay pequeñas zorras en nuestros corazones que a veces ni las distinguimos, sí. Es que a veces hay que saber hablar porque después escriben, usted dijo una palabra, se fijan nada más en la palabra que usted no dijo bien. Hay pequeñas zorras en nuestros corazones y a veces las peinamos, les ponemos moño y le emperrumamos porque nos acomodamos a ellas.
Y esas zorras se comen los viñedos, sus frutos del espíritu, sus oraciones, sus ayunos, el creer, su fe. Mírese, examínese. No hay respuestas. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? No he visto la respuesta. ¿Por qué este desierto? Háblame, muéstrame, usa a alguien. Pero siempre es, el diablo no deja. Hoy yo como que estoy defendiendo al diablo. No. Pero él actúa mientras tú lo dejes. Hay que examinarnos. ¿En qué parte dejamos la oración? ¿En dónde guardó usted el ayuno? ¿En dónde guardó su vida espiritual? O si usted es de los creyentes que llegué al trabajo y me quito la capa espiritual. No soy espiritual. No soy creyente. Que nuestro testimonio también hable. Que nuestro testimonio también predique. Esto de llevar el amor de Jesús a las calles, lleve también su vida espiritual a las calles. Porque también se habla con el testimonio. El cómo usted trata a la gente. En cómo usted se mueve con la gente. Hay gente que le dice a uno, esa es cristiana. Y como es de grosera, como es de malgeniada, como es de malapaga, como es de ta, 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 ta. Y uno dice, wow, en la iglesia es una dulzura. Y en la iglesia todo el mundo le paga. Pero es así. Afuera necesitamos hablar más afuera que aquí. Porque de allá es que necesitamos que se vengan para acá. Ese es el que nosotros necesitamos, la gente de allá. Cambiar la gente de afuera. Entender que los objetivos de Dios siempre serán más grandes que nuestros perjuicios. Entienda. ¿Cuándo es el objetivo de Dios de tratar con tu vida? De que crezcas espiritualmente antes de tener una respuesta de tu milagro. Muchas veces Dios ve qué parte de tu corazón no puede con el milagro que estás pidiendo. ¿Qué parte de esta oración que tú estás pidiendo puede sacarte del propósito de Dios? Que cuando tú lo tengas, tú digas, bueno Dios, ya lo tengo, chao machao. Dios ve eso. Dios analiza esa clase de situaciones. Él es soberano en todo. Y lo más primordial en esto, y que usted nunca debe de olvidar, mire, todo lo que le hablé, pero nunca se le olvide esto: Dios es sobrenaturalmente bueno y hará su milagro. No se le olvide eso. Cuando esté pasando esa prueba tan fuerte, no olvide que su Dios es fiel y verdadero, y que Él no falla, que Él no miente, y que Él siempre espera en el proceso en que usted está, que usted sea formado espiritualmente de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que usted pueda soportar, porque Él tampoco explota a la gente. Él trata de acuerdo con lo que usted pueda soportar, y en ese trato te forma para que tú puedas recibir tu bendición, porque Él es un Dios bueno, porque Él ama a sus hijos, porque siempre está pendiente de ellos, porque Él siempre está dando respuestas. No veo una más grande respuesta que usted hoy se levante y usted no tenga necesidad sino de usar un tapabocas y prevención contra el COVID. Mire, dese por bendecido de que usted nunca, si le dio el COVID, le dio una estornudadera, estuvo en la clínica, pero salió. Hay muchos que se quedaron y hay muchos que no están. Y Dios nos ha bendecido de esa forma, de que Dios es soberano sobre su palabra y que nos ha guardado y nos ha protegido. Quién sabe cuánta gente contaminada se ha parado al lado de nosotros y a nosotros no nos ha tocado, porque su palabra se cumple. Su palabra se cumple. Su palabra se cumple. Y si Él dijo que plaga no tocará mi morada, plaga no tocará mi morada. Pongámonos en pie y usted empiece a orar.
Ore, yo quiero escucharlo orar. Dele gracias. Usted tiene una petición delante de Dios. Dele gracias. Dele gracias porque ya tiene la respuesta. Dios le dará respuesta. Dele gracias. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Porque tu palabra no miente, Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré. Por favor, levante sus ante manos. ti. Dele la gloria a Él. Bendito sí. Salvador, oh de Dios, me postraré y así declararé. Declárelo en esta noche. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación. Eres Señor, las naciones enteras se mostrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, Dígaselo. eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Sí. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Tu gloria nos llenará y majestad. Eres Rey de los cielos, exaltado por siempre eres tu Señor. La creación es Señor, las naciones enteras se postrarán, bendecirá, nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yo no sé usted, pero yo me siento pero tan orgullosa del Dios al cual yo le sirvo. Yo me siento como tan complacida, tan orgullosa, tan agradecida del Dios al que yo le sirvo. ¡Wow! Un re wow para mi Dios, porque Él es perfecto en su obra. Él es perfecto. Y recuerde, Él no falla, Él no miente, y Él es fiel y Él es verdadero. Les amo, sean bendecidos.